Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir al acto de homenaje y recuerdo de nuestros compañeros fusilados hace ya 80 años. Hoy vamos a recordar a Julio Durán, alcalde de Plasencia, y a Joaquín Rosado, que fue farmacéutico de esta ciudad y, según me cuenta Antonio, tenía la farmacia aquí detrás de nosotros. ¿Vale? Yo quería hacer unas palabras porque creo que Antonio Marín, que quiero agradecer su presencia hoy aquí con nosotros, es el gran protagonista de hoy, y también agradecer a nuestro concejal Iván Sánchez que diga las palabras tan estupendas que normalmente hacen este tipo de homenajes. Para nosotros, para el PSOE de Plasencia, no es una obligación, ni siquiera una tradición, necesitamos recordar el pasado para aprender y para seguir cambiando el futuro. Y tanto Julio Durán como Joaquín Rosado, en nuestro partido lo recordamos sobre todo porque fueron hombres de bien y para nosotros esa es su grandeza. Fueron asesinados por haber peleado en circunstancias económicas, sociales y políticas muy difíciles por mejorar el estado de bienestar de sus paisanos, por haber tratado de conjurar el paro, por haber traído escuelas y cultura a esta ciudad, por haber mejorado las obras públicas de Plasencia y, en definitiva, por pensar de forma diferente a sus verdugos. También quiero recordar que en este año se cumplen 37 años de donde nos encontramos, se produjo otro gran acontecimiento, que fueron la exhumación de los restos y su paseo, por decirlo de alguna forma, por esta Plaza Mayor. En aquellos tiempos, en 1979, eran momentos mucho más complicados, si cabe, que en la actualidad, con una democracia vigilada, en plena transición. La tensión y la desconfianza hacia los que todavía consideraban unos subversivos hizo toda una odisea el poder sacar de una cuneta los cadáveres y llevarlos al cementerio. Y a todo ello se une la pasión vivida en el traslado, la valentía de cerca de 2.000 personas que en una coyuntura tremendamente complicada se atrevieron a desfilar con los féretros por Plasencia y por su Plaza Mayor, y para nosotros merecen hoy también nuestro reconocimiento. Y para terminar, quiero recordar también a nuestra compañera Elia, que por fin está ya con nosotros, y quiero hacer una reseña con ella. Nada más. Salud y República. Doy paso a Iván. Bueno, yo simplemente leer unas palabras que quisieran ser de agradecimiento y de sentido recuerdo. Todo está dicho y, sin embargo, nos siguen faltando las palabras. Pasan los años, los dolores se transforman, las heridas se tornan cicatrices y los crímenes se volvieron hazañas. Pero aún los cuerpos yacen en fosas desconocidas. Por todo ello, las palabras de recuerdo siguen siendo necesarias, sostienen la memoria digna, rompen los silencios y refuerzan los afectos. Hoy hemos venido a decir que la libertad es la fuerza inmanente de una historia que no puede ser la crónica de la soberbia obstinación de los medios para mentir, que la mentira histórica del olvido es la mayor injusticia ejercida sobre las víctimas y la superación del sufrimiento humano. Hoy recordamos que el último sueño emancipatorio de nuestro pueblo fue la aspiración que, frente a los mezquinos intereses individuales, supuso el anhelo colectivo de la Segunda República, que el fascismo fue algo más que una terrible estructura de sometimiento e indefensión civil, fue la legalización del crimen como conducta de Estado, y sus herederos son la negación misma de la dignidad y la conciencia humana, pero la vida jamás dará la razón a sus verdugos, porque la vida carece de sentido sin oponer resistencia al mal. Por eso estamos aquí, manifestándonos que hay una justicia aún pendiente de ser ejercida, una restitución de la felicidad aún pendiente de ser conquistada, que ante la fuerza de lo que es, existe la aspiración moral de lo que debería ser, que un día lo bello se dé la mano con lo justo. Hoy hemos venido a repetir que la razón mantiene inmaculada y pura la sonrisa de nuestros muertos, que creemos que un día lo bello también se dará la mano con lo justo. La desconocida presencia de la justicia, de la piedad y la misericordia exigirá respeto y pedirá perdón a nuestras víctimas.
Hoy hemos venido a gritar a esos fascistas que supieron que el gran botín de los amos no solo eran las plusvalías y la cultura, sino la propiedad de la memoria, de los sueños. Hemos venido a decirles: dejar de humillar la memoria y el sufrimiento y recordar que las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla. Hoy recordamos que el último sueño que llamamos patria no volverá a ser patria mientras no reconozcamos el imperativo categórico de hacernos cargo del pasado de nuestras víctimas. Porque la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes, por eso estamos aquí. Porque se llega mucho más lejos con la esperanza que con el miedo, por eso estamos aquí. Porque la utopía de la igualdad sigue vigente, por eso hoy estamos aquí. Hoy hemos venido a decir a nuestros antiguos compañeros caídos por el fascismo que aún seguimos recordándolos cuando entonamos la Internacional. Yo quiero hacer un recuerdo especial para mi amiga, para una gran persona y mejor alcaldesa, Elia Blanco Barbero. Yo pienso que nunca debió de ser encarcelada. Un reconocimiento al trabajo de estos jóvenes placentinos del PSOE, David y Iván especialmente, por su sensibilidad para este merecido y necesario homenaje a quienes murieron tan trágicamente en la defensa de sus ideales. Dos personajes importantes, Julio Durán, pero hubo otros muchos también importantes. Este mes de agosto fue un mes trágico, enormemente trágico. Murieron muchísimas personas en Plasencia. El primero que murió fue Pedro Rabazo, que murió en el Puente Niebla. El segundo, Nicolás Benavente, que murió en Los Pinos. Y luego estos 6 que murieron matados por la espalda, que es el crimen más traidor que hay, en el Almendral. Y murieron Julio Durán, Joaquín Rosado, Consuelo Alonso, el secretario de Malpartida, un chaval joven de Malpartida, de las Juventudes Socialistas, y el médico de Garganta La Hoya. Todos fueron enterrados hasta que valientemente los placentinos, encabezados por Julián Benavente, los sacaron y los trasladaron a al cementerio de Malpartida de Plasencia. Joaquín Rosado y Julio Durán fueron dos hombres luchadores por el socialismo en Plasencia. Los dos tenían una comunidad espiritual, no solamente espiritual, sino también personal, muy grande. Julio Durán estuvo encarcelado porque al paso por una calle de Plasencia le tiraron un petardo y le dijeron que había sido él en la Revolución de Octubre y le llevaron al penal de Cáceres. Y de allí le trasladaron a Alicante. Por eso digo yo que muchas veces yo pienso que los fascistas siempre tienen en su recuerdo esa inquina hacia el socialismo. Y todavía existe. Joaquín Rosado había heredado recientemente la farmacia de su padre, que venía desde el año 1703. Sería hoy día la farmacia más antigua de España, posiblemente. La farmacia más antigua de España. Y era todo ese edificio. Estaba ahí Joaquín Rosado. Cuando le mataron a él, joven, no solamente le mataron, sino que destruyeron la farmacia. Una farmacia que tenía muchas piezas de museo, que están reseñadas en un escrito que publicó él precisamente, con todo lo que tenía allí. Joaquín Rosado era, como digo, muy amigo de Julio Durán. Y Julio Durán desde la cárcel le escribió esta carta, donde la voy a leer un poco para que demostraron la sensibilidad de aquella gente, la sensibilidad de Julio Durán. Para mi amigo querido y estimado Joaquín Rosado y Álvarez de Sotomayor, doctor en farmacia. Querido amigo, voy a contestar a tu carta con la esperanza de poder corresponder, pobre ilusión, al fuego que en la tuya me viertes. Si bien me temo no acertar a describir la grandeza que ha despertado en mi mente, tal vez febril, tus líneas de amigo, de compañero, de hermano de esta gran cárcel. Y se lamenta desde la cárcel, donde fue a parar, porque al paso por una calle de Plasencia alguien tiró un petardo que se lo achacaron a él. ¿Que por qué de mi lamento? Continúa. Pues te lo diré, con la misma sinceridad con que te dije cuando leíste en mi interior.
Estoy lamentando estar aquí, entre otras razones de menos vuelo, porque en esta cárcel no encuentro campo donde extender las alas de mis modestos sentires. En el estrecho recinto en que nos desenvolvemos se asfixia mi alma un tanto soñadora, se entumece, se adormece. No consigo remontar los vuelos del pensamiento a las doradas regiones de mis profundos sueños. Y ya lamento estar aquí. Y es que desde aquí, desde las sombrías paredes de esta cárcel, desde este triste recinto cargado de dolor continuo, desde esta llaga descarnada de la humanidad, desde este bullicioso aposento, no puedo saciar el apetito de mi alma excesivamente ilusa tal vez, cargada quizás de exceso de romanticismo o embriagado con el placer de los sueños. Y es que a través de la desnudez de estos dolores de la vida, a través de estos misérrimos panoramas, a través de estos paisajes de dramas al desnudo, he creído ver otro mundo, más serio, más grave, más sublime y majestuoso que este en que discurríamos en esta cárcel. Era analfabeto, a los 10 años abandonó la cárcel, o sea, la escuela, Julio Durán, y veis cómo escribe, era un autodidacta. Aunque continúa más, solamente voy a leer este último pensamiento. Los pensamientos más bellos y elevados también brotaron en las entrañas de la soledad. Es la soledad, dilatado campo desde donde otros hombres alcanzaron los más divinos mensajes que se perpetúan ante la historia de la humanidad. Por eso tengo deseos de irme al penal. Él estaba en Cáceres y él quería irse al penal de Alicante, que le trasladaran allí. Y por eso también quiero enviar esta carta con el mismo lamento con que te la dedico y la empecé. Ya lamento estar aquí. Tuyo siempre, Julio Durán. Su prisión la interpretó como un sacrificio en aras de sus ideales. Nunca es un lamento por la injusta privación de su libertad, que se debió sin duda, igual que otros muchos, al afán represor del gobierno cedista, debido al movimiento revolucionario de octubre de Asturias. Joaquín Rosado Álvarez de Sotomayor era hijo de Joaquín Rosado Munilla. El apellido Munilla es el mismo apellido que la abuela de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset en su infancia las pasaba en Plasencia, veraneaba en Baños de Montemayor. ¿Comprende? Era primo segundo de esta familia, Ortega y Gasset. Bueno, pues desde allí voy a leer lo que él escribe sobre los nacionalismos, en un artículo que escribió en un periódico que se publicaba en Plasencia. En Plasencia se publicaban en aquella época dos periódicos, El Avance y El Faro de Extremadura. El Avance era de izquierda y El Faro de Extremadura era de derecha, pero se publicaban dos periódicos, hoy no se publica ninguno. Se nos ha dicho muchas veces desde la tribuna pública, en la pasada contienda electoral, que los socialistas somos la negación de la patria, lo mismo que somos la negación de la propiedad, nada más lejos de la realidad. No negamos la propiedad y si aspiramos a la modificación de ella, bien por un método evolutivo o revolucionario. Tampoco negamos la idea de patria, puesto que modificamos su concepto en términos más amplios y modificamos también el concepto de patriotismo. Los socialistas decimos que todos los sentimientos de afecto que puedan albergar en la mente de los ciudadanos, comprendidos sobre los límites de un Estado o de una región, deben extenderse a la humanidad entera y no explotamos tales sentimientos inculcando en los cerebros de los habitantes de las distintas naciones los más opuestos sentimientos de odio. Por ello afirmamos que es perjudicial el patriotismo así entendido. Ojalá lo leyera un tal Rufián, que está en las Cortes. La patria se ama cuando ella proporciona satisfacción económicas, espirituales o morales, pero cuando por la índole de la humilde condición social de ciertas clases de ciudadanos, la patria no proporciona más que sinsabores, calamidades y hambre, el amor a la patria hay que ampliarlo a un concepto mayor y más humano, dentro de los límites de afecto y de respeto que marca una sociedad culta y que son 1000 veces más eficaces. Los socialistas amamos como los demás la patria presente y no admitimos el concepto bárbaro de patria que se opone a la convivencia y al afecto entre los ciudadanos de los distintos países y nos oponemos a que se siga haciendo la especulación que hasta hoy se hace de tal sentimiento, por conceptuarle altamente nobilísimo y fraternal. ¿Os parecen unos pensamientos altos, profundos, de todo lo que es el sentimiento humano, que es la humanidad la que debe prevalecer por encima de todos los aspectos?
de locales y de patria. Nada más. Muy bien.